Bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 20 de octubre. Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre hechos de gran relevancia. Pablo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los lunes, listos hoy a pesar de ser día de asueto. Trabajamos siempre. Muy bien. Les presentamos a María Tuyuk, quien es presidenta del comité organizador del Foro Mundial de Empresarios Indígenas. Es la quinta edición de este foro que habrá de realizarse en Guatemala, y nos acompaña también la viceministra de Cultura y Deportes, Clarisa Castellanos. A ambas, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a las 8:45. Bienvenida, señora viceministra. Comenzamos con usted. ¿Para qué sirve crear un foro específicamente para empresarios indígenas? ¿Qué se busca con él? Bueno, en este momento, pues hace 2 años se pidió que la sede fuera Guatemala, porque este foro ya se viene dando hace 5 años en diferentes países, África, en Australia, en Canadá, y pues nosotros vimos la oportunidad de traerlo a Guatemala por muchos objetivos. En primera instancia, porque Guatemala tiene una gran cantidad de cultura viva, y esa cultura obviamente está también en el mercado laboral, en el mercado de empresa, tanto pequeña como grande. Este foro mundial trae también convivencia y el compartir también con otros pueblos indígenas de otros países. Dada la conflictividad que hay también en nuestro país respecto a varios servicios y productos que también tenemos en Guatemala, pero que no se han podido desarrollar de la mejor forma. Ellos nos traen experiencias de cómo ellos también pasaron por estas conflictividades y cómo ellos superaron, eso sí, en varios años estos problemas y estas dificultades, pero ahora son países en donde los pueblos indígenas tienen empresas exitosas. De hecho, viene gente de mucho dinero y con posibilidades de invertir en Guatemala. María Tuyuk, concretamente, ¿a cuántas personas esperamos a finales del mes de octubre para esta quinta edición del Foro Empresarial Indígena? Se espera a un total de 300 empresarios indígenas, 150 a nivel internacional y 150 a nivel guatemalteco. Concretamente, ¿qué es lo que producen, exportan? ¿Qué tipo de servicios o bienes son los que más se ven en este tipo de encuentros? Bueno, me gustaría centrar algunas ideas que hemos considerado importantes. Quizás dentro de los objetivos que se plantean para este foro mundial, primero el intercambio de experiencias, de conocer las herramientas, metodologías, mecanismos que otros indígenas empresarios han tenido en contextos similares a las nuestras. La otra es poder ser el punto de partida para una agenda sobre emprendimiento y empresarialidad indígena en Guatemala. Lo enriquece en este proceso la conformación del comité organizador, que está toda la institucionalidad estatal vinculada al tema de pueblos indígenas y también a los temas de desarrollo económico. Está el sector privado organizado y empresarios y emprendedores indígenas. Dentro del foro está dividido en diferentes segmentos. Hay una actividad académica en donde van a haber ponencias principales de personalidades, expertos en la banca, también en minería, en hidroeléctricas, en textiles, también en experiencias novedosas. En ese sentido van a haber paneles de discusión, pero también van a haber posibilidades de intercambio y de comunicación entre empresarios guatemaltecos e internacionales. Por ejemplo, el tema que nos mencionaba la viceministra, la minería o las hidroeléctricas, que en Guatemala son motivo de polémica y de controversia en diferentes comunidades del país, entre ellas algunas comunidades indígenas. Esos temas van a discutirse concretamente para conocer cuál ha sido la experiencia de otras naciones. ¿Nos puede mencionar algunos países que puedan exponer sobre esos temas? Bueno, hay de diferentes temáticas que se van a desarrollar, pero fundamentalmente en los temas que me preguntas,
se van a abordar en las formas, digamos, de las experiencias que han tenido empresas, porque van a haber ponencias tanto de indígenas, dueños de empresas de esta naturaleza, pero también empresarios guatemaltecos de diferentes cámaras que han tenido experiencias, y el abordaje va a ser más respecto a lecciones aprendidas y los desafíos que representa abordar una temática como esta en un contexto guatemalteco. Lo que representa en este momento todavía para Guatemala es un análisis conceptual de lo que puede significar la empresarialidad indígena, fundamentalmente porque para el caso de los pueblos indígenas el significado de la empresarialidad tiene que ver con conceptos distintos que tienen que ver con la cosmovisión. Pero por otro lado, en Guatemala hay mucha experiencia empresarial y lo que necesitamos hacer es poder entender, por un lado, lo que significa hacer empresarialidad y lo que implica también, digamos, la conexión y la responsabilidad cuando tienen que ver con comunidades indígenas. La semana pasada hubo un encuentro nacional de empresarios, el ENADE. ¿Ustedes participan en él? Nosotros participamos en ella y nos parece que un elemento que hay que rescatar dentro de las ponencias presentadas fue la del señor Giuliani, en la que mencionaba la importancia que tiene la participación y el abordaje de los pueblos indígenas y su contribución a los procesos de emprendimiento, así como también mecanismos para la resolución de los conflictos. Yo todavía no termino de entender cuando le preguntaba qué empresarios de qué principalmente es que participan en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala diría yo que plantean varios desafíos. Por un lado, nosotros hemos encontrado una diferencia entre quienes ya son empresarios o considerados empresarios, y hacemos la diferenciación en dos sentidos. La primera es que el empresario es aquel que ya está exportando ciertos productos, que tiene una empresa que ya está empleando a algunas personas, y en el caso del emprendimiento la hemos entendido según cómo nos lo han manifestado la experiencia guatemalteca. En el caso del emprendimiento es aquel que tiene la idea, que ha iniciado un proceso de negocio, pero que todavía requiere de ciertos mecanismos de apoyo, digámoslo de esa manera. Pero para el caso de quienes ya están exportando y quienes podrían participar, están las experiencias de exportaciones en café, en azúcar natural, en cacao. También hay experiencias sobre el manejo del jade y la plata, que han sido mecanismos ancestrales, y también el tema de la madera, dentro de algunas de las especialidades o actividades económicas que se han reflejado en el interés por el momento. Clarice, ¿qué papel específico juega el Ministerio de Cultura en esta organización? Bueno, básicamente nosotros estamos muy interesados en la identidad del guatemalteco como cultura viva, y digamos cómo podemos dialogar y hacer nuevas cosas, siempre, digamos, respetando nuestra cultura. Nosotros estamos apostando también por una unidad que facilite a los empresarios de cómo magnificar la industria cultural y la industria creativa, que es una nueva tendencia económica, y digamos nueva para Guatemala, porque para otros países es por una cuarta aporte al PIB. Por ejemplo, nosotros estamos iniciando lo que es la cuenta satélite de cultura, que lo que quiere es definir cuánto aporta los productos culturales al PIB, y que se han hecho ya en otros países. En Colombia, en España ya tienen avances de estos estudios,
y ya incluyen dentro de una cuenta nacional cuál es el aporte de la cultura, y eso ya viene a darnos otro aporte de cómo van a ser los presupuestos para cultura, qué proyección tenemos para la cultura. En un estudio del BID, por ejemplo, tenemos que el 6.1% de toda la economía mundial es en base a los productos e ideas culturales. ¿Qué son productos culturales en un encuentro como el que van a realizar del 28 al 30? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos muchos productos, muchos o pocos, como se viera, en cuanto a artesanía, gastronomía, textiles, pero no tenemos un plus al precio y al valor del producto. Podemos tener los ISOs que puede exigir el Ministerio de Economía, pero nosotros como Ministerio de Cultura estamos buscando un mecanismo de cómo ponerle un valor extra con la pertinencia cultural del producto. Por ejemplo, en Francia, el champán tiene un sello que identifica que el champán original es de Francia, por ejemplo. Y así muchos temas y servicios que se identifican con un país, y eso le da un mecanismo de originalidad, como lo que hablaba María respecto al jade. El jade es una piedra preciosa que se puede comparar con un diamante, porque solo hay en Guatemala cierto tipo de jade, por ejemplo. María, ¿es necesario en Guatemala iniciar una discusión sobre un modelo alternativo de desarrollo, un modelo distinto que sea más coherente con la cosmovisión, con el pensamiento de los pueblos indígenas? De las lecciones que nos ha dado el acompañamiento de ciertos procesos de emprendimiento y empresarialidad, consideramos varios elementos, por lo menos dentro de la discusión del comité organizador. Por un lado, es necesario que todos los guatemaltecos y guatemaltecas nos sintamos parte de un proceso. Es decir, que quizás el modelo que tenemos en este momento requiere de una propuesta que nos permita mayor inclusión en el tema de pueblos indígenas. Pero esto no lo podemos hacer de maneras aisladas. Esto ha sido una de las lecciones que se ha tenido. Es decir, que los pueblos indígenas han tenido experiencia desde tiempos remotos e históricos sobre el tema del emprendimiento, y lo ha hecho durante años. Lo que necesitamos establecer es un enlace de cómo entendemos las dos visiones, hacer una propuesta concreta, y es en ese marco en el que se pretende la agenda de país, un proceso de discusión sobre el tema que para nosotros todavía son aspectos iniciales, quizás son temas que todavía plantean desafíos de construcción, desafíos de análisis, pero también desafíos de proyección hacia el futuro para una mejor competitividad. Señoras, gracias a ambas por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.